Buenas noches con todos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mil disculpas del día de ayer. Se complicó mi regreso a Quito y pues, bueno, no perdí el vuelo, pero se retrasó full de lo que tenía que llegar. Así que, nada, pues el día de hoy ya pude abrir nuevamente la clase, así que mil disculpas por aquello. Había dejado pues dentro de la plataforma, había dejado pues información para que puedan revisar. Sobre el presupuesto, lo vamos a revisar el día de hoy. Y adicional, pues para el día lunes estaba estipulado que desarrollen un foro que lo vamos a revisar, tratar de aprovechar este tiempo para revisar tanto el material que he preparado como el foro que ustedes desarrollaron. Así que vamos a iniciar primero con la lista, ¿ok? Vamos a ver. Daniel Aguilar está ingresando. Pedro Cabrera también está ingresando. Daniel Aguilar, ¿ya está? Buenas noches, presente. Sí, aquí estoy, recién pude ingresar. Muchas gracias. Jimmy Castro. Jimmy Castro también está ingresando en este momento. Pedro, ¿estás por ahí? Sí. Te pongo Presente. asistencia, ¿ya? Jimmy Castro. Vi que ingresó por ahí. Jimmy Castro, ¿estás por ahí? Francisco Collantes. Presente. Buenas noches, Magister. Presente. Gracias, Jimmy. Gracias, Francisco. Te pongo asistencia, ¿ya? Eh, Guillermo Dávila. Presente, buenas noches. Gracias. Luis Jumbo. Caroline Mazón. Buenas noches, Magíster presente. Muchas gracias. Marco Recalde. Presente, Magíster. Gracias. Priscila Riera. Presente, Magíster, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pedro Sánchez. Presente, Magíster. Gracias, buenas noches. Nos falta aquí. Gabriela Suárez. Buenas noches, presente Magister. Buenas noches, muchas gracias. Jorge Valdés. No está. Y Ronald Huila. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a revisar primero, pues, para continuar con el orden, vamos a revisar cómo les fue con su foro y vamos a hacer un pequeño control de lo que han podido consultar. Así que vamos a ver dónde está el foro.
Perfecto. Dentro del foro, pues lo que buscábamos era desarrollar pues un análisis de lo que es un plan y un presupuesto, ¿sí? Todos los desafíos que conlleva justamente el generar presupuestos, el analizar la transparencia, el control, el conocimiento técnico, pues que deben tener todos los gobiernos para el desarrollo del área de presupuestos, ¿no? Un poco para enfocarnos inicialmente en lo que son presupuestos a nivel público y también pues trabajar un poco presupuestos privados también. Así que por ese lado pues les había puesto una información inicial, ¿no? Donde pues buscábamos tener algún contexto, principalmente donde podamos desarrollar conocimientos del Código Orgánico de Planificación Financiera, ¿sí? Conocer lo que es del SIGEP, también pues trabajar en la planificación estratégica nacional, ¿sí? En búsqueda de entender cómo los gobiernos desarrollan su, su plan operativo, ¿sí? Y pues ver un poco este esquema, ¿no? Y pues ver un poco también sobre la parte de los ejes de debate, pues una alineación estratégica de sus principios, la tecnología, también contra la brecha de conocimiento y la propuesta de innovaciones tecnológicas que hoy en día están en un auge bastante importante, ¿no? Así que pues vamos a ver quién nos ha participado dentro del foro, veo que sí había una participación activa, así que vamos a ver qué pudieran encontrar y qué pudieron darnos de respuestas. Vamos a ver. Jorge Valdés, ¿estás por aquí? Confirmado, profesor. Chévere, Jorge Valdés, y al final pusimos Jorge Valdés y no te pusimos asistencia. Entonces, Profe, una consulta. cuéntame. Pero lo que pasa es que yo estoy con problemas en el SGA, entonces yo no pude ingresar a la plataforma. No sé cómo me puede echar una manito ahí. Y ya, pues nada, tienes que hablar con la parte académica para que te den la apertura de la... Nosotros no manejamos el tema de la plataforma, más bien para que te puedan dar apertura. Es básicamente la única forma. Ujú. Sí, sí, nosotros no manejamos el tema de las plataformas, así que ya es directamente con la parte académica. No sé si tienes los contactos. ¿Y hay alguna fecha límite para el foro? Eh, sí, era para el día lunes. Pero bueno, ya la fecha límite se extendió, ya que el día de ayer no pude abrir la clase, se quedó para el día de hoy. No. Así que lo vamos a trabajar. Entonces, continuando con esto, pues eh, habíamos solicitado pues a Jorge. Jorge, cuéntanos, ¿tienes algo de la información que nos puedes contar lo que tú aportaste en el foro, ¿sí? Sobre el tema pues desarrollado. Profesor, mil disculpas, voy movilizándome desde mi trabajo a mi casa. No sé si me pueda dar unos minutos hasta poder abrir mi computador y poderle plantear mejor lo que le escribí Ya, en chévere, el está foro. bien. Nada, no te preocupes. Hasta Vamos a eso, si ver. podría darle la apertura a otro compañero y ya lo que regrese yo le podría exponer. No, está bien. Le agradecería mucho. Listo, vamos a ver. Daniela Aguilar, ¿estás por ahí? ¿Cómo está, Magíster? Sí, me encuentro en el punto de venta. Ya. Y no puedes hablar, es lo que me dices. Sí, allá a las 8 ya salgo, de aquí 8:10. Mm, ya. Vamos a ver, ¿quién más? Priscila Riera, ¿cómo estás? ¿Estás como para poder generar algo de lo que expusiste en el foro? Una disculpa, Magíster, me encuentro yo también en el punto de venta. Salgo a las 9 de la noche. Ya. ¿Alguien que no esté en el punto de venta y que pueda exponer?
No todos al tiempo, ¿no? Muy bien, entonces creo que nadie va a exponer en el foro. No pasa nada. Buenas noches, magister. Buenas noches. A ver, yo voy a exponer, ¿ya? Voy a Cuéntanos. responder las preguntas del foro, ¿ya? Si en algo me Buenísimo. equivoco, pues, disculpe. Nada, dale, estamos para eso. Ya. Ya. En base a la pregunta 1, dice la alineación estratégica y principios. ¿De qué manera la desvinculación parcial entre el POA y el presupuesto afecta directamente a los principios de programación y transparencia del SINFIP en un gobierno local? ¿Cuáles son las consecuencias de que un GAT, perdón, no cuente con indicadores y evalúe su presupuesto, solo a veces o nunca? Con respecto a esa pregunta, un ratito déjeme buscarla aquí en la compu, lo que había respondido. Ujú. Ya. Ya. Con respecto a esa pregunta, en realidad yo considero que uno de los de los principales problemas de la gestión presupuestaria de los GAD es que la planificación puede convertirse en un documento formal si no existe un mecanismo tecnológico que permite relacionarse permanentemente con la ejecución de los recursos, ¿sí? La desvinculación entre el plan operativo anual y el presupuesto afecta diariamente a la programación porque impide garantizar que cada recurso asignado contribuya al cumplimiento de una actividad, meta o obviamente también lo que son resultados previamente a lo establecido. Al mismo tiempo, limita la transparencia activa, ya que publicar cifras presupuestarias sin explicar su relación con los objetivos institucionales no permite a la ciudadanía evaluar adecuadamente la gestión. ¿Correcto? Eso sería de la primera pregunta. Vamos Ujú. con la siguiente pregunta. Dice, tecnología contra la brecha de conocimiento, sabiendo que el 67% de los funcionarios encargados en los entornos locales tiene un nivel técnico medio o bajo y que el SINFID exige la asociación automática entre el catálogo general de las cuentas contables y el clasificador presupuestario. ¿Cómo puedo el diseño de interfaces tecnológicas más intuitivas, la automatización de procesos administrativos y el uso de plataformas integrales, mitigar el error humano y la falta de capacidad del talento humano? Con respecto a esa pregunta, dice, la falta de evaluación frecuente también debilita la presupuestación por resultados. Si un GAT no dispone de indicadores, no puede determinar si una actividad cumplió su meta, si no justifica las diferencias, ni justifica las diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. Esto puede ocasionar decisiones tardías, reacciones poco eficientes y un uso inadecuado en los presupuestarios. ¿Sí? Y con la última pregunta, que dice, propuesta de innovación tecnológica. Si usted fuera contratado para desarrollar una solución tecnológica en un GAD rural del Ecuador, ¿qué herramientas de software, panel de business inteligente o mecanismo de automatización propondría para garantizar el cumplimiento de las transparencias activas y dinamizar la fase de evaluación presupuestaria de manera continua? Y dice, evitando que la retención de cuentas sea solo un acto formal tardío. Sería en este caso la respuesta. Como propuesta de innovación, yo implementaría en realidad un sistema de monitoreo presupuestario con BI
y semaforización de indicadores. El color o estado de cada indicador permitirá identificar rápidamente metas cumplidas, actividades atrasadas o de niveles de ejecución que requiere intervención. Además, el sistema podría generar reportes periódicos y publicar información previamente validada para fortalecer la transparencia activa. Eso sería. De manera, la tecnología tendría un doble propósito para facilitar el trabajo de los funcionarios y convertir la evaluación presupuestaria en un proceso continuo. El objetivo no debería ser únicamente digitalización e información, sino utilizar para tomar decisiones oportunas y demostrar a la ciudadanía que los resultados se obtienen en los recursos públicos. Eso sería, Magíster. Chévere. Muchas gracias. Muy bien, entonces un poco pues desarrollando un análisis bajo lo que son las estrategias y los principios de un desarrollo tanto de POAs como de presupuestos. No olvidarse pues que tanto el gobierno central como los descentralizados pues desarrollan este acto inicial, ¿no? Generar una planeación operativa anual. Sí, y eso pues obviamente en una consolidación para el Estado pues se vuelve un presupuesto general. ¿Sí? Por lo tanto, pues existen lineamientos estrategias que son dictaminadas tanto por la ley, ¿sí? Como por acuerdos de la ley para el desarrollo de los presupuestos. En el ambiente de la tecnología, ¿sí? Esas brechas de conocimiento que puede desarrollarse entre el desarrollo ya desde un aspecto contable, principalmente de la contabilidad gubernamental, y pues obviamente para llevarlo hacia un sistema de planificación presupuestario que se maneja a nivel de gobierno, pues como claramente no evalúa, pues básicamente tal como se lo desarrolla a nivel del sector privado, pues entendemos que un presupuesto tiene que estar atado directamente al catálogo de las cuentas contables que tiene un estado, ¿no? Y por otro lado, pues hoy en día que estamos en el auge del desarrollo tecnológico, que ya nos encontramos en la quinta revolución industrial, ¿sí? Ya yéndonos a la parte de digitalización, ¿sí? Sobre todo, pues hoy con el avance de la inteligencia artificial, pues estamos dando grandes saltos y la implementación de cada uno de estos, de estas herramientas, de estos programas que ayudan justamente al desarrollo de una mejor visualización. ¿Para qué? Para poder analizar cumplimientos, desarrollar el análisis de KPIs y de los OKRs que podemos desarrollar como participantes de un presupuesto globalizado, ¿no? Entonces, una plataforma de BI, ¿sí? Un Business Intelligence, lo que nos permite es consolidar esa información para poderlo visualizar de una mejor manera, ¿no? Con cumplimientos, con semaforizaciones, con gráficas, ¿sí? Justamente que ya nos direccionen hacia una mejor toma de decisiones, básicamente como una especie de herramienta de la herramienta, ¿no? Porque recordemos que el presupuesto termina siendo una herramienta administrativa, pero hoy en día pues existe la parte tecnológica que nos permite generar una mejor evidencia para la visualización, ¿no? Y hoy estamos trabajando muchísimo con el desarrollo de plataformas BI, como en estas nuevas apps que se lo puede desarrollar desde la misma inteligencia artificial y se la puede exponer direccionada para que eh, los, los que toman decisiones dentro de las diferentes organizaciones, pues puedan guiarse de una mejor manera, ¿sí? Y hacer un análisis mucho más dinámico de los datos, ¿no? Recordemos que normalmente cuando hacíamos presupuestos, pues a veces se manejaban diferentes variables, no se manejaba unas 5 o 10 variables y ya era un presupuesto bastante complejo. Luego, pues hacer un poco de escenarios y teníamos hoy en día con la inteligencia artificial, sí, podemos tomar un sinnúmero de variables y los escenarios posibles que se puedan desarrollar con los diferentes resultados. Así que, pues básicamente es desarrollar y ajustar a la necesidad de cada uno de cada una de las organizaciones. Me parece muy bien. Te agradezco muchísimo por la intervención, ¿ok? Para el día de hoy les había dejado cargado dentro de la plataforma, ya en la parte número 2 de la unidad, pues eh, tener, eh, tener en cuenta, pues vamos a revisar ya lo que es la clasificación del presupuesto, ¿sí? La cual lo vamos a revisar en este momento, ¿ok? Perfecto, vamos a irnos por aquí.
Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de la clasificación de los presupuestos, el plan financiero, las dimensiones, las estructuras, ¿sí? Para la ejecución estratégica en los sectores públicos y los sectores privados. Recordemos que tanto a nivel de organizaciones públicas como privadas desarrollan procesos de presupuestos, ¿no? ¿Sí? En los dos ámbitos, pues tienen su metodología, ¿sí? Posiblemente la metodología dentro del sector público tiene que ser mucho más ajustada con las leyes y las normativas que exige pues, justamente el Estado. En el caso del sector privado, están mucho más datadas hacia la parte estratégica de lo que persigue la organización. Sí, obviamente se aplicará muchísimo en función de las políticas y de las normas de la organización, ¿sí? Pero en la búsqueda del desarrollo, de cumplir esa planificación estratégica, ¿no? Esa planificación estratégica que entendemos que al final, al final nos tiene que generar este resultado de trasladarnos o de transitar desde la misión hacia la visión propuesta dentro de cada una de las organizaciones, ¿no? Así que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Perfecto, muy bien. Entonces, por ese lado, vamos a revisar las 4 dimensiones del diseño presupuestario, ¿sí? A partir de esto, pues sabemos que los diferentes ejes de construcción de un presupuesto vienen dado sobre todo desde las estrategias, ¿no? Sí, y pues en el caso de los estados, sobre las leyes, ¿no? Entonces, según el sector, las leyes, la zonificación, el contexto operativo, si es público, si es del estado, los organismos descentralizados, ¿sí? En el privado, a nivel empresarial, con las necesidades y las exigencias que tenga su planificación estratégica. Según su flexibilidad, ¿sí? Los presupuestos pues son materiales, requisitos de cambio operativo, pueden ser rígidos o pueden ser flexibles. Si hablamos de rigidez, no necesariamente como una especie de camisa de fuerza, sino como un efecto de mi estrategia, de mi planificación, que tiene que ser cumplida, ¿sí? Si son flexibles, pues obviamente están acoplados y por eso no se vuelve una camisa de fuerza, porque sé que si yo voy ajustando ciertos lineamientos o ciertos componentes del presupuesto, puedo ir mejorando y puedo generar eficiencia y eficacia con la búsqueda de generar una efectividad en la aplicación de presupuestos. Por lo tanto, ya sabemos según el sector, conocemos que según la flexibilidad, ¿no? Según el periodo, pues, dentro del cronograma de ejecución, ser un horizonte de ejecución de corto o de largo plazo. Recordábamos que la palabra presupuesto nos ayuda al efecto de entender sobre el corto plazo, ¿no? Sí, un presupuesto marca pues los 365 días del año, normalmente comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Para el efecto de análisis yo puedo desarrollarlo y puedo subdividirlo en trimestres, cuatrimestres, en meses, en semanas e inclusivamente hoy en día lo puedo trabajar de forma diaria, ¿no? En cuanto a largo plazo, pues hablábamos ya de un efecto de proyección, ¿cierto? El efecto de proyección habla que yo tengo que manejarme más variables de las que me representa el corto plazo. Ya no solo ejecuto las acciones de mi día a día con un efecto de un plazo corto, que se lo conoce pues a menos de un año, ¿no es cierto? Sino que cuando ya traslada esta barrera de un año, pues inmediatamente lo que tengo que hacer es ajustar cierta información que el tiempo requiere. Por ejemplo, pues lanzarme variables sobre los diferentes indicadores macroeconómicos porque los afectan de año a año. Si yo hago una proyección de 1, 2, 3, 5 años en el futuro,
entonces tengo que ir aplicando ciertas tasas o ciertas variables que tienen que ir ajustándose por el efecto inflacionario, por el efecto de devaluación, por el efecto del crecimiento país, por el efecto de variaciones en las tasas de interés, por el ambiente macroeconómico, ¿no? Sí, y eso también, ¿por qué? Porque mi estrategia a lo largo del tiempo no va a ser lo mismo lo que espero vender en un año, lo que esperaría vender en 5 años, ¿sí? Hay tasas de crecimiento que tengo que ajustar, posiblemente si yo crezco en ventas voy a crecer en gastos operacionales, mis resultados van a ser diferentes, entonces ya hay más variables que me generan una proyección. Eso es básicamente, y por eso cambia de presupuesto a proyección en el largo plazo, ¿no? Estas proyecciones financieras se ajustan a modelos de presupuestos de forma anualizada, ¿sí? Que la sumatoria de ellos me debe llevar hacia una finalidad, ¿ok? Y ahí pues yo ya puedo generar un análisis de los flujos según los periodos. Y por otro lado, pues el presupuesto maestro, ¿sí? Que ya es básicamente el ecosistema en el cual se desarrollan los presupuestos, ¿sí? Es la integración de la estructura operativa y de la estructura financiera. No nos olvidemos que dentro del ámbito de las organizaciones, por un lado se ejecutan acciones de operación y por otro lado se ejecutan acciones financieras. Unas que son con los recursos que cuento, desarrollo acciones para que la organización genere su motor de cambio y por otro lado, pues generar recursos o captar recursos y pagar recursos, que es la parte del efecto financiero que tiene que ser acoplado dentro del presupuesto operacional, ¿no? Sí, y por lo tanto, pues dentro de ese esquema, pues tenemos las diferentes clasificaciones de los presupuestos. Si nos enfocamos en el sector público versus el privado, ¿sí? Las leyes de zonificación que dictan pues el origen de los recursos, el propósito final de su ejecución, ¿sí? No nos olvidemos que al ser un Estado cumple con el uso de los recursos, ¿sí? Y pues recordemos que la máxima unidad a nivel de presupuestos del presupuesto del Estado, pues es el recurso ajeno o el recurso del Estado, ¿cierto? Eso es lo que resguarda eso es lo que resguarda el sector público, ¿no? El presupuesto general del Estado es el presupuesto o la herramienta que permite que los fondos públicos sean utilizados de forma correcta, con una planificación, una organización, una dirección y un control para la ejecución de presupuestos. Básicamente, ese es el ambiente dentro del ámbito privado, ¿no? Y está enfocado directamente en las leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fondo público, como digo, pues es el mandato máximo del Estado para la protección bajo el esquema presupuestario, ¿sí? Dentro del sector privado, pues ya las acciones son diferentes. Si bien es cierto, también se protege y se desarrolla presupuestos para el efecto de cuidar los recursos de la organización, pero está enfocado mucho más allá, ¿sí? Está enfocado en un lineamiento y en un análisis de una planificación de futuro. ¿Sí? Y ahí aparece esta herramienta administrativa que se la conoce como planificación estratégica, ¿no? Ese modelo de planificación que conlleva al desarrollar, pues, y conocer cuál es la misión, la visión de la empresa, ¿sí? El que pueda desarrollarse estrategias, objetivos que pueden irse cumpliendo a lo largo del tiempo. Una vez que estos hitos se vayan cumpliendo, ¿sí? Pues yo voy acercándome a esa visión, ¿sí? Esa visión que está compuesta de un análisis, ¿sí? Hoy en día que son ya muchos más análisis que el análisis FODA, que normalmente integraba la planificación estratégica, pero pues lo importante de este análisis es que pueda encontrar esas oportunidades, debilidades, las amenazas y las fortalezas que puede tener la organización. Este análisis, ¿para qué permite? Pues para generar las diferentes estrategias dependiendo de cada uno de los cuadrantes que forma esta matriz FODA para
que pueda yo cumplir mis objetivos y que estarán enfocadas justamente en que yo pueda cumplir los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos conlleva que yo debo consumir recursos, ¿cierto? Y si consumo recursos, estamos hablando de que yo puedo generar o trasladarle al ámbito financiero. Y el ámbito financiero acoge esos objetivos transformados a recursos y los convierte en acciones para el desarrollo presupuestal. ¿Sí? Eso es esa transición. Por lo tanto, hago todo un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Entiendo hacia dónde voy, cuáles son las acciones que debo desarrollar, me conozco como organización, ¿sí? Y lo que hago es tomo acciones para consumir recursos y que estos recursos se generen pues acciones de tránsito dentro de ese proceso de misión a visión. Por lo tanto, esta transformación se conoce como el paso hacia el ámbito presupuestal. Y sabemos que dentro del sector privado, pues se maneja presupuestos operacionales y presupuestos financieros. ¿Sí? Presupuestos operacionales, donde sabemos que tenemos que generar ventas, tenemos que generar producciones, tenemos que generar gastos operativos, gastos administrativos de ventas y determinar un resultado final, ¿cierto? Toda la gestión operativa que tiene la organización, el ámbito de las compras, presupuestos de compras, ¿sí? Que se pueden desarrollar acá. Y en cambio, en el ambiente financiero, ¿sí? Tenemos todo lo que tiene que ver con la captación de recursos, presupuestos de endeudamiento y con la asignación o la entrega de recursos como un presupuesto de inversiones. Entonces, ahí tenemos las tres fases para la construcción de un modelo financiero que normalmente estamos enfocados hacia el esquema de flujo de caja, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros conocemos toda la parte operativa, toda la parte financiera, toda la parte de financiamiento y la parte de inversión, conformamos todo un esquema de manejo del flujo de los recursos, que normalmente es lo que se enfocaba las finanzas del pasado, ¿no? Las finanzas del pasado decía que las finanzas, pues lo que hacía era el manejo del dinero, ¿sí? Pero con lo que estaba hablando específicamente es de este ámbito de este ámbito completo de la operación, ¿sí? No solo el manejo del dinero, sino la generación del mismo, la captación de recursos y la puesta de los recursos para generar nuevos recursos, valga la redundancia, pero las finanzas son así, ¿sí? Controlan lo operacional, el financiamiento y controlan la parte de inversiones. Con esto, pues podemos formar un presupuesto maestro, ¿sí? El momento en que nosotros consolidamos estos dos micro presupuestos, ¿no? Lo operacional y lo financiero. Consolidamos los dos y conseguimos un presupuesto maestro, que generalmente esto termina siendo estos estados financieros pro forma. Yo puedo construir a partir de presupuestos, puedo construir un estado de pérdidas y ganancias de la organización, ¿sí? Si hablamos de un esquema de una organización de costos, puedo construir un estado un estado de costo de producción de lo vendido. Si hablamos de en temas de estructura financiera, yo puedo armar un estado de situación financiera o balance general y la consolidación de esta información. Si yo tengo ya un estado de situación financiera y un estado de pérdidas y ganancias, pues lo más básico es que yo pueda construir un estado de flujo de efectivo proyectado, ¿sí? Normalmente, pues que es el efecto para yo poder desarrollar un presupuesto y de ahí en adelante poderlo controlar. Entonces, sí manejo el dinero, sí, pero también manejo recursos. Manejo cómo se gestan las ventas, cómo esas ventas, para satisfacer esas ventas, tengo que producir y generar costos. A nivel de operaciones, tengo que generar gastos administrativos, gastos de ventas y obtengo mis resultados o mis flujos de recursos, mis saldos iniciales y comienzo a trabajar en un presupuesto de flujo de efectivo y tengo el, todos los presupuestos que yo que se puede generar dentro de las organizaciones, ¿no? Es un componente, una metodología eh, bastante fuerte que me permite gestionar los estados financieros pro forma o los estados financieros previos a ser ejecutados, ¿cierto?
Una vez que voy ejecutando a diario las acciones de una organización, voy construyendo, en cambio, a nivel contable, ¿sí? Que recordemos que la contabilidad es de hechos dados, ¿no? ¿Sí? Entonces genero los hechos dados y los voy comparando con mis presupuestos, ¿sí? Mis hechos previamente analizados. Los voy comparando y genero algo de estadística, ¿no? Variaciones, voy generando, ¿sí? El cumplimiento, el cumplimiento de las variaciones de los presupuestos. ¿Y qué es lo que voy haciendo? Ahí sí viene esta segunda parte que vamos a verlo sobre el efecto de la rigidez o de la flexibilidad de los presupuestos, ¿no? Que sí es inamovible y que pues termina siendo flexible para poderlo ir ajustando. Eso en cuanto a los sectores. En el presupuesto público, pues, la planificación y el bienestar social son el efecto que tiene que generar el presupuesto público, ¿sí? En el Ecuador, pues, regido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿sí? La planificación está enfocada, pues, a todo lo que tiene que ver con los presupuestos los departamentos para el desarrollo de presupuestos, que es justamente normalmente pues se lo trabaja como un efecto de presupuestos y con una prioridad enfocada al plan de desarrollo nacional, ¿sí? Que se lo conoce dentro del sector público, ¿no? Los recursos que se asignan para garantizar el desarrollo, ¿sí? Y no están específicamente para la generación de lucro. Recordemos que asimismo el Estado, pues por un lado, genera presupuestos para únicamente consumo, para otra para inversión, ¿sí? Y otra para generar réditos, básicamente como operaciones empresariales. Y es por eso que existen las empresas EP y las empresas, no serían las empresas, sino más bien las entidades del Estado, ¿sí? Las entidades del Estado son consumidoras de recursos, ¿sí? Para gestionar o generar ese bienestar social y las organizaciones o las empresas públicas, pues son las que gestionan inversiones y que generan recursos, ¿sí? La principal fuente de los presupuestos, no olvidando que son el ambiente tributario, ¿sí? El petrolero y la captación de recursos a través de deuda, ¿no? ¿Sí? Esto sirve para financiar gasto corriente y proyectos de inversión pública bajo una estricta fase de legalidad, ¿sí? La programación, la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación y la clausura es un procedimiento metodológico dentro de los presupuestos del Estado, porque recuerde que lo que se busca acá es consumir partidas presupuestarias. Esas partidas presupuestarias dentro del sistema de planificación tienen que ser analizadas, programadas, tienen que ser formuladas, tienen que ser aprobadas, tienen que ser ejecutadas, las evalúan y cierran una partida presupuestaria. Esa es la ejecución del consumo de los presupuestos para el sector público, donde ejecutan sus acciones sus acciones de control. Por otro lado, pues si ya nosotros desarrollamos este proceso desde la programación hasta una clausura de las partidas presupuestarias, siempre va a estar la ley acompañándonos. Y en este caso es la ley de transparencia, ¿no? Que es una obligación activa de que hoy en día pues hay que publicar datos, ¿sí? De los presupuestos, ¿no? Y a eso se le conoce como la rendición de cuentas, que es el indicador de éxito, ¿sí? Que legitima pues la gestión ante la ciudadanía. Recuerdo que estamos consumiendo el fondo público, ¿no? Sí, y si nosotros vamos al efecto legal, pues al efecto legal del Estado, pues la mayor protección que da el Estado, pues es al fondo público, porque son recursos de la ciudadanía y pues, obviamente todo tiene que estar de acuerdo con la ley a nivel, ¿sí? De presupuesto público.
En el caso del presupuesto privado, pues ya es un análisis de las capacidades y de la capacidad de generar rentabilidad, ¿no? Sí. El presupuesto como sistema de control para conectar la estrategia con la ejecución sin perder ese margen, ¿no? Entonces acá la búsqueda es transitar dentro del ambiente de la estrategia hacia dónde debemos caminar, pero nunca descuidarnos de esa generación marginal, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? De la diferencia que yo encuentro entre mis ingresos menos mis costos y mis gastos. ¿Qué estoy analizando? El PIG, ¿sí? Para poder yo generar un movimiento rentable, ¿no? Nosotros ahora hablamos de la rentabilidad en función de la capacidad que tienen las empresas de generar ingresos y que estos ingresos se vuelvan utilidades, ¿sí? Y eso pues es lo que hace un presupuesto privado, ¿no? Inicia con la proyección de los ingresos, una estimación de ventas y de la demanda de los mercados, ¿sí? Aquí en esta estimación de las ventas, pues el, el, el departamento comercial lo que hace es buscar estadísticas, ¿sí? De ventas del pasado, análisis de su mercado meta, de su mercado objetivo, ¿sí? Y el planteamiento de las unidades que desea que sean transitadas o que sean puestas al servicio de la parte comercial. Luego, pues hablamos de la carga y capacidad de costos, que es la definición de recursos reales necesarios, incluye costos, el costo de horarios, la dedicación real y no solo las nóminas fijas, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, la parte de capacidad, entendemos que si a nivel de proyección de ventas el mercado me pide 1 millón de unidades, si yo puedo fabricar 1 millón de unidades, en buena hora, ¿cierto? Pero mis capacidades serán las que me dicen, ¿no? Tú solo puedes 200.000, 300.000, 500.000, 700.000. Mi capacidad de instalada hablará justamente de ese número de productos, de unidades que puedo ponerlo al servicio de las ventas. En tercera instancia tenemos la ejecución operativa, que es el seguimiento de las obras reales frente a las previstas, ¿no? Generando control de desviaciones puntuales versus las recurrentes. ¿Qué significa? Ya entra el presupuesto dentro de el sector privado. Se maneja tanto la rigidez como la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, ¿por qué? Porque puedo ir haciendo ajustes, ¿sí? Generando ajustes para el control de esas desviaciones y que mi presupuesto no camine, pues, y no genere ningún tipo de anomalía. ¿Qué es lo que busco al final? El efecto de rentabilidad o la creación de valor que hoy en día se la maneja, ¿no? El éxito se mide por el retorno de la inversión, ¿sí? Que sus siglas pues normalmente se le conoce con el ROI, y la liquidez y la solvencia empresarial. ¿Qué significa? La búsqueda de el control de los indicadores financieros, ¿sí? Previo a una ejecución activa o en tiempo real de una organización. Entonces el presupuesto me sirve para desde tiempo antes de iniciar actividades, yo tener ya el control de mi retorno sobre la inversión, de mi liquidez, de mi solvencia y de todos mis indicadores financieros que tengo que controlar durante un periodo de 365 días, ¿no? Que es el presupuesto que se desarrolla. Se va ejecutando de forma anual, ¿sí? De anual puedo hacerlo semestral, de semestral puedo hacerlo trimestral y lo puedo hacer mensual para efecto control. Pero si yo quiero tener una gran apertura de mi presupuesto, lo puedo hacer de forma semanal o lo puedo hacer también de forma diaria. Y pues si las herramientas que tengo a disposición me permiten desarrollar ese control, pues bienvenidos, ¿no? Muchos ERPs hoy en día son sumamente potentes y lo que hacen es generar una distribución de cada una de las cuentas en función de los días del año. Y puedo tener diario, puedo tener semanal, puedo tener mensual. Pero normalmente dentro de las organizaciones lo que buscas es la acumulación y el cierre de un periodo que normalmente es de un mes. Entonces ejecuto acciones, termino, cierro el periodo, comparo mi presupuesto con mi realidad y voy haciendo ajustes para el siguiente periodo.
Si todo va en camino, pues no habrá ajustes y seguirá caminando y se seguirá ejecutando en función del presupuesto. Básicamente es lo que busco. ¿Para qué? Para que al final cumpla con mi objetivo de crear valor o de tener esa rentabilidad esperada y que mis indicadores perdón, mis indicadores financieros pues se cumplan al final del periodo. Estamos eso dentro del presupuesto privado y su capacidad y la creación de valor. Ya en una matriz de contraste, tanto el sector público como el privado, ¿sí? Tenemos objetivos claros en cada uno de ellos, ¿no? El objetivo principal, pues para el sector público es el cumplimiento de metas sociales y redistribución de la riqueza. En el sector privado es la maximización del valor de la empresa y la rentabilidad neta. Sí, un momentito, por favor. Ya, mil disculpas, por favor. Entonces, ese objetivo principal que estábamos desarrollando, en el cambio, en el caso del sector privado, pues decíamos la maximización del valor de la empresa y la rentabilidad neta, que pues, son dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, pues la rentabilidad habla de esa capacidad de generación de ventas y que esas ventas se vuelvan utilidades. Y la creación de valor, en cambio, es el valor que puede obtener la empresa por operar y por generar las ventas que genera. ¿Sí? Y crear pues una organización mucho más robusta. Entonces, eso es lo que desarrolla y pues a través de su planificación estratégica le permite pasar esa maximización de valor, es el paso que tiene la empresa de una misión a ser una visión, ¿cierto? Teniendo claro los conceptos. El marco normativo, pues el sistema público pues está altamente regulado. Tenemos ahí la ley orgánica de las leyes orgánicas para la ejecución de presupuestos, la ley orgánica y de control de presupuestos, de presupuesto financiero, ¿sí? A nivel de leyes de organismos descentralizados. Dentro del Ecuador, pues recordemos que cada uno de ellos maneja ciertas leyes en particular. Por lo tanto, pues está amparado directamente con las leyes del Estado. El sector privado, pues son acuerdos corporativos internos y la ley de las compañías, básicamente con sus estatutos, sus políticas y en el caso de los acuerdos internos, que es lo planificado.
la planificación estratégica y esa búsqueda de encontrarse en una posición diferente. El origen de los ingresos. Sabemos que el sector público tiene impuestos, tasas, exportaciones estatales como el petróleo, el financiamiento público, que son fuente de ingreso. En el caso del sector privado, son las ventas de bienes y servicios, la inyección de capital, los créditos privados, fuente de recursos. La flexibilidad del ajuste en el sector público se vuelve muy rígido, requiere de reformas legales o ministeriales para reasignar partidas presupuestarias. ¿Sí? En cuanto al sector privado, pues es mucho más dinámico, puede ser entre rígido y flexible, ¿sí? Se ajusta continuamente ante las desviaciones del mercado, está mucho más enfocado en aquello, lo que me lleve al cumplimiento de mis objetivos. Vamos a ver la clasificación según la flexibilidad, lo rígido y lo flexible, ¿no? Sí, los materiales del diseño cuando anclar los costos y cuando permitir adaptación al entorno, ¿sí? La rigidez, pues una cimentación y un anclaje nos habla, ¿no? Y en caso de la flexibilidad, ese mecanismo hidráulico de los ajustes que se pueden desarrollar. Si bien es cierto, como decíamos, en el sector público, la rigidez es la que manda, ¿sí? En el caso del sector privado, puedo manejar los dos ambientes, la rigidez como la flexibilidad. Si hay un cumplimiento del efecto de ventas, pues básicamente será uno de los que casi no tiene ajustes, ¿no? El estudio correcto del mercado, de la demanda de los productos, pues será interesante que me marcará básicamente mi composición. Se vuelve rígido también en la producción. Yo tengo ya una estandarización de la producción. Por cada unidad tengo un costo específico. Pues básicamente por más acciones que desarrolle, mi costo va a ser exactamente lo mismo. Ya hice procesos de renegociación con proveedores, la búsqueda de nuevos productos sustitutos, ¿sí? Y termina volviéndose un poco rígido. ¿Dónde puedo meter mucha mano? Pues es básicamente en la generación de los presupuestos operacionales, ¿sí? En el ámbito administrativo, en el ámbito de ventas, ¿sí? Los vuelvo mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque genero la búsqueda de la eficiencia y de la eficacia en cada uno de los proyectos, en cada uno de los departamentos y básicamente es lo que me ayuda a ser mucho más flexible, ¿sí? Para que se adapte mi resultado a lo esperado. El presupuesto rígido son estáticos, dice el presupuesto como un ancla de control absoluto, ¿no? Calculados para el único nivel de las actividades, no permiten variaciones ni ajustes una vez aprobados, independientemente de los cambios en el volumen de producción o de las ventas, ¿sí? Casos de uso, dice, pues en la administración pública, los gastos corrientes fijos, la nómina estatal, una vez contratada, pues sé que a nivel del Estado, por lo menos un año tengo para generar ese gasto público, ¿no? Sectores regulados, donde el control estricto del límite de gastos, carácter limitativos, es prioritario sobre la adaptación, ¿no? Entonces, efectos de esto, pues las ventas, la producción, pues generan un anclaje porque ya tengo limitado el movimiento de esos presupuestos. En la parte de presupuestos flexibles, pues ya el presupuesto como un efecto de amortiguador, ¿sí? La descripción técnica, pues diseñados para adaptarse a distintos volúmenes de actividades, ¿sí? Tanto ventas como producciones, separan claramente los costos fijos de los variables. ¿Sí? El principio de la flexibilidad es que el presupuesto no puede ser una camisa de fuerza, debe tener la capacidad de adaptarse a imprevistos y cambios del entorno sin perder pues utilidad como guía de gestión operativa de control de desviaciones, ¿cierto? Entonces, al final el presupuesto sí tiene ese efecto de que no te salgas de esas variaciones, al final haces algo de estadística y controlas a nivel de desviaciones de estándar y tienes tus máximos y tus mínimos para que puedas transitar en aquello. Momento que te vas mucho a tus máximos, pues lo controlas y lo regulas, ¿sí? Y si te vas a tus mínimos, lo controlas y lo regulas. Normalmente el efecto de máximos y mínimos dependerá mucho de lo que estamos controlando. Si es en el caso de los ingresos, ¿sí? Si el efecto es
hacia los máximos, pues estaría perfecto, no pasa nada. Si mi desviación es hacia arriba, en el caso del presupuesto, pues voy ajustando normalmente. Pero si es hacia abajo, ahí sí lo tengo que regular para volver a mis estándares. Y en el caso de los gastos, es lo contrario. Si estoy generando gastos hacia lo mínimo, ¿sí? Entonces estaría perfecto. Mientras menos gasto, mejor. Y siempre y cuando cumpla con mis objetivos en particular. Pero si es que no, los tengo que ajustar. Y si estoy en cambio con mis gastos, estoy hacia mis límites máximos, entonces ahí es donde tengo que ingresar a analizar por qué estoy generando gastos, generando gastos mucho más altos, ¿no? Por lo tanto, tengo que regularizarlo para volver a sus estándares, ¿ok? Y con eso genero mi control de desviaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos? La clasificación según el periodo. Ya habíamos visto que los presupuestos son de corto y de largo plazo. El cronograma de obra, pues que diferencia pues, la táctica inmediata de la estrategia sostenible, ¿no? El corto plazo, pues ya habíamos visto que es una ejecución de un horizonte de un año, ¿sí? Y el largo plazo, pues para ciclos, sobre todo para estrategias o para visiones de largo plazo, ¿no? Normalmente, pues hoy en día ya las visiones normalmente llegan hasta el 2031. Digo, por lo menos 5 años en el futuro, quiero saber qué es lo que voy a hacer y cómo va a estar mi visión en ese futuro. Entonces ya hablo de años del 2030, de 2031. ¿Sí? Cuando yo quiero ya generar cambios estructurales en mi organización. En el corto plazo, pues la ejecución es táctica y operativa. El horizonte de un año de ejercicio fiscal, comprendido el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Qué es lo que gestiono? Pues la liquidez y la tesorería, ¿no? Garantizar que las entradas y las salidas del efectivo permitan cumplir las obligaciones inmediatas, como nómina, como los proveedores. Y en el caso de los gastos corrientes y el desarrollo de KPIs, mantenimiento de las actividades diarias, se mide con indicadores tanto de liquidez corriente y la rotación de las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Sí? Esto es el día a día de la organización. Si falla el largo plazo, se vuelve irrelevante, ¿no? Entonces, un control periódico, como vemos, pues el presupuesto lo puedo desarrollar y lo puedo analizar de mes a mes. Si yo voy viendo que hay una deficiencia en el presupuesto del mes de enero, lo ajusto en febrero. Si febrero no me llena las expectativas, lo voy ajustando hacia marzo, en abril y todo, hasta llegar al mes de diciembre, donde yo voy a generar todos los ajustes, he generado durante todo el año los ajustes para garantizar que me lleve a donde tenía que cumplir el presupuesto. Eso en el corto plazo. ¿Qué pasa con el largo plazo? Ahí sí, como les digo, pues está ya atado directamente con la visión estratégica y la sostenibilidad, ¿sí? La ejecución de presupuestos plurianuales mayores de un año, comúnmente pues de entre 3 y 5 años. Aquí pues lo que hacemos ya es un poco más del análisis de todos los CAPEX, que son las inversiones de capital, compra de maquinaria, desarrollo tecnológico, la expansión y la infraestructura, son las primarias de estrategias que podemos tener. En el contexto público del Ecuador está directamente relacionado con la programación presupuestaria cuatrienal, ¿no? Que es alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos de formación bruta de capital, ¿sí? Recordemos que en el caso del Ecuador, pues, porque es cuatrianual? ¿Por qué? Porque los periodos de los gobiernos son de 4 años, ¿cierto? Entonces, lo que ellos hacen desde su inicio, presenta su Plan Nacional de Desarrollo y la ejecución de su presupuesto será en función de su Plan Anual el Plan Nacional de Desarrollo. El análisis de la rentabilidad de futuro también es importante. Acá se evalúa el financiamiento, plazos de recuperación y la viabilidad del crecimiento estructural a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando yo ya me manejo proyecciones de 2 hasta 5 años, ya lo que busco es generar expansión, cambios tecnológicos, el mejoramiento de la estructura, ¿sí? Y pues obviamente el manejo de una mejor equipamiento para un crecimiento acelerado y un crecimiento tanto en ingresos,
¿sí? Y de rendimientos finales. Ya viendo, pues dentro de los presupuestos, habíamos hablado de un presupuesto maestro, que es la dimensión número 4, que es la integración de la estructura, tanto operativa como de la financiera, en un único sistema de control de gestión. ¿Sí? Ya se vuelve un solo presupuesto para poder controlarlo a nivel financiero. Y ahí pues podemos ver que la estructura es la operativa y la financiera, ¿no? El presupuesto maestro como una visión global y coordinada pues de la empresa. Por un lado tenemos la estructura operativa, como hemos dicho, pues es el motor, ¿no? Es lo que mueve a la organización. Acá tenemos presupuesto de ventas, el punto de partida de la demanda proyectada, presupuesto de producción, capacidades, insumos, recursos operativos y requeridos, y el presupuesto de gastos, que es pues básicamente los costos de comercialización, la administración y de los recursos del talento humano. Y en la parte de la estructura financiera, que es del combustible, de dónde saco los recursos para financiar todo esto, ¿no? Entonces, presupuesto de inversión para decisiones de largo plazo, la expansión de la tecnología, ¿sí? Donde quiero poner mis recursos para generar inversión, ¿sí? Y por otro lado, pues el presupuesto de tesorería, que es el flujo de caja, como les había dicho, pues donde controlamos las entradas y salidas del efectivo, anticipa la liquidez necesaria para sostener la operación. Entonces tengo mis fuentes de financiamiento y mis fuentes de inversión, ¿sí? Que son los dos componentes del presupuesto maestro. Por último, pues el ciclo integrado de la gobernanza financiera, ¿sí? Un presupuesto no es un documento estático, en el caso es el código fuente de una organización, ya sea gestionando los recursos de un GAT parroquial, en el flujo de caja de una startup tecnológica, en el éxito depende de integrar todas las dimensiones, ¿no? Estas 4 dimensiones que me permite generar pues un manejo metodológico de un presupuesto que debe a cabo, pues, y que se los lleve a cabo para el desarrollo de la organización o del Estado en este particular. El contexto del sector, pues ya sabemos que está definido a través del marco legal, ¿sí? Las métricas de éxito son o lo social o lo rentable, ¿sí? En el caso de lo público, el social, y en el caso del privado, pues lo rentable, la finalidad del lucro. La adaptabilidad dentro del ambiente de flexibilidad, ¿sí? Fijas tus anclas, ¿sí? Rígidas, pero diseñas amortiguadores flexibles para la volatilidad. Si bien es cierto, se construyen los presupuestos inicialmente de una forma rígida, ¿sí? Pero en el sector privado te permite, ¿sí? Manejar esta flexibilidad para ir generando cambios sobre la marcha. En el sector público está mucho más enfocado en la rigidez, ¿sí? ¿Cumples o no cumples? ¿Sí? Si no cumples, te quito las partidas o simplemente no te las apruebo. ¿Ok? Em, perspectivas con el tiempo, ¿sí? En el caso de los presupuestos, cuida la liquidez dentro del corto plazo y para financiar la visión de largo plazo, el presupuesto te ayuda justamente para este efecto. Y por último, pues la totalidad, el ver ya tu presupuesto maestro, ¿sí? De esta manera sincronizas la operación diaria con la estructura financiera y todo el impacto operativo tiene un eco financiero, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo tengo claridad en mis presupuestos, tanto el presupuesto operativo como mis presupuestos financieros, tengo ya el esquema para controlar absolutamente a toda la organización. Si algo está saliendo de mi presupuesto, ¿sí? Inmediatamente lo pongo atención y ahí viene pues justamente la utilidad en este caso, la utilidad de la inteligencia artificial o de todos estos BIs, ¿no? De estos Business Intelligence, donde yo puedo consolidar información en un dashboard que me permita visualizar los puntos principales, los indicadores, mis KPIs, ¿sí? Y puedo, pues, visualizarlos con mediciones, con porcentajes, con semaforizaciones, con gráficas. El momento que yo me encuentre en una visualización
de color rojo, pues inmediatamente pondré atención para ver qué estrategias tengo que tomar. Si estoy en lo verde, pues no pasa absolutamente nada. Si estoy en lo tomate, tendré que tomar acciones de mejora. Entonces, el presupuesto pues cumple con ser un objetivo, con ser una herramienta de ámbito administrativa, pero tiene que ser planificada, tiene que ser coordinada, tiene que ser dirigida y tiene que ser controlada, porque es una herramienta administrativa. Y de igual forma, pues si nosotros ya lo manejamos bajo este criterio, pues como financieros lo que hacemos es planificarlo, coordinarlo, ejecutarlo y controlarlo. Esas son las facetas administrativas, por eso es una herramienta, ¿sí? Habíamos hablado que dentro de los presupuestos, pues y cada vez que hablamos de la eficiencia y la eficacia, pues inmediatamente nos viene la mejora continua. No olvidarse que son adaptaciones de ambiente circular, que significa que a todo momento tengo que estar viendo los contextos de cambio, de mejora, ¿sí? Para la búsqueda de la eficiencia y de la eficacia dentro de la ejecución, de la planificación, del hacer, del verificar y del actuar, ¿sí? PHBA, que es el círculo de Deming. ¿Estamos claros? Presupuestos, ¿sí? Un poco de desarrollo de presupuestos, la clasificación de cada uno de ellos y cómo se los maneja a nivel de las organizaciones, ya sean del sector público o del sector privado. ¿Estamos? ¿Sí? Hemos hecho un avance de lo que son presupuestos. Del día de mañana estaremos viendo ya un modelo de presupuesto bastante interesante, ¿sí? A ver un poco de números, de estructuras de los presupuestos, cómo se los arma y cómo lo vamos a desarrollar dentro de esta materia. ¿Les parece? No sé si tienen preguntas, dudas hasta este momento. Perfecto, muchachos. Entonces, el día de hoy dejémoslo hasta ahí. Dejé dentro de la plataforma, está ya este material para que lo puedan, ustedes puedan ingresar, puedan descargarlo, puedan revisarlo también. Y también está un podcast de complemento de lo que hemos estado revisando, que es justamente el tema de los presupuestos, la clasificación de estos presupuestos, ¿sí? Que puedan ustedes escucharles y que sirva de complemento de esta clase del día de hoy. El día de mañana estaremos viendo ya un presupuesto, sus estructuras, cómo se lo maneja, cómo se plantea los presupuestos, que eso es básicamente la parte de gestación de presupuestos. ¿Les parece? Listo, muchachos. Entonces, dejémoslo de hasta ahí, ¿sí? El día de mañana estaremos revisando. No se olviden de revisar esta parte. Voy a dejar también colgado también en la unidad número 2 un cuestionario de presupuestos que les ayudará. Habrá preguntas, pero también habrá las respuestas para que ustedes puedan ya ir generando pues ese conocimiento, ¿ok? Revísenlo, por favor. En la plataforma lo van a tener el día de hoy. Sí, nada más. ¿Por ahí tengo alguna pregunta de alguien que me está haciendo? Bien. Listo, Magíster, muchísimas gracias. Sí, Gracias, Magíster. ahí estaba viendo, Daniel Aguilar, es hasta las 9, pero tienes una parte asincrónica y es por eso que tienen que ingresar a la plataforma y desarrollar y complementar al final. Hay podcast y hay un cuestionario que termina. Recuerda que las clases son asincrónicas y sincrónicas. La sincrónica es la sincrónica es con acompañamiento del docente y la parte asincrónica es donde desarrollas tu conocimiento a través de la herramienta Moodle, ¿ok? Claro, lo que Copiado, yo Magíster, entiendo, gracias. Chévere. Magíster, muchísimas gracias. Listo, Entiendo que muchachos. viene la clase y de ahí viene la actividad, Sí, entonces por ahí se favor. terminaría lo que nos Exactamente. indica, ¿no es cierto? Y se termina a las 9. Usted nos Correcto, da clases y de ahí realizamos la actividad, donde correcto, obviamente complementamos las 2 horas. correcto. Listo. Sí, así es. Entonces, por Listo, favor, Magíster, muchas gracias, le desarrollen agradezco. estos dos esquemas, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Magíster. Hasta Gracias, mañana. Magíster, hasta Gracias, luego, Magíster. Hasta compañeros. mañana.
Disculpe, Hola, Magister, buenas creo que yo no noches. estaba en la lista. Sí, me puede ayudar Eh, por favor. déjame ver quiénes no están Ronald en la Wheeler. lista. Sí, Ronald Willay. Te pongo asistencia en este momento, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ok. ¿Quién más me faltaba en la lista? No sé si alguien más faltaba en la lista. No, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos el día de mañana.